Marido humilla a su esposa. En su aniversario de boda, él brindó por su ex y ella por el divorcio. Marina se encontraba en el jardín de su casa, con las manos temblorosas y las mejillas empapadas de lágrimas que no podía controlar. El vestido rojo que había elegido con tanto cuidado para esta noche especial, ahora se sentía como una burla cruel. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un eco implacable. Por Elena, la única mujer que he amado de verdad. Su mundo acababa de desmoronarse en cuestión de segundos y ella no sabía si alguna vez podría volver a ponerse de pie. Pero esto que acabas de presenciar no es más que el final de una noche que comenzó con tanto amor y esperanza. Te invitamos a que nos cuentes desde dónde estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nos acompañan en estas emotivas travesías. 12 horas antes, Marina había despertado con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Era el 20 de octubre, el día que marcaba exactamente 10 años desde que había pronunciado el "sí acepto" frente al altar, prometiendo amar a Roberto en las buenas y en las malas. Mientras preparaba el café matutino, ella recordaba cada detalle de aquella boda perfecta, el vestido de ensueño, las flores blancas que adornaban la iglesia y, sobre todo, la mirada de Roberto cuando la vio caminar hacia él. En aquel momento, Marina había estado segura de que había encontrado al hombre con quien compartir el resto de su vida. La casa que habían comprado juntos en las afueras de la ciudad lucía impecable. Marina había pasado semanas planeando esta celebración íntima, cuidando cada detalle para que fuera perfecta. Había mandado limpiar las cortinas, había comprado velas aromáticas de lavanda y había encargado las flores favoritas de Roberto en la florería del centro. Todo tenía que ser especial, porque para Marina este aniversario no era solo una fecha más en el calendario, sino una oportunidad de reconectar con el hombre que había elegido como compañero de vida. Durante la mañana, Marina se dedicó a preparar la cena. Había decidido cocinar el platillo favorito de Roberto, pollo en mole poblano, exactamente como le había enseñado su suegra años atrás. Mientras molía los chiles y tostaba las especias, Marina recordaba los primeros años de su matrimonio, cuando Roberto solía llegar del trabajo y la abrazaba por la espalda mientras ella cocinaba. Él le susurraba palabras dulces al oído y le decía que era la mujer más afortunada del mundo por tenerla. Esos recuerdos la llenaban de nostalgia y esperanza a la vez. Marina había notado que en los últimos meses Roberto había estado más distante. Llegaba tarde del trabajo, pasaba horas en su teléfono y cuando ella intentaba iniciar conversaciones sobre su futuro juntos, él cambiaba de tema o se mostraba irritable. Pero Marina había decidido atribuir este comportamiento al estrés laboral. Roberto trabajaba en una empresa de marketing muy exigente y ella sabía que la presión podía afectar a cualquier persona. Esta noche sería diferente, se había prometido a sí misma. Esta noche volverían a conectar como la pareja enamorada que habían sido alguna vez. Alrededor de las 4 de la tarde, Marina se dio un baño relajante con sales aromáticas y se dedicó a arreglarse con especial cuidado. Eligió el vestido rojo que Roberto le había regalado en su cumpleaños anterior, ese que él había dicho que la hacía ver radiante. Se maquilló sutilmente, resaltando sus ojos verdes con un poco de sombra dorada, y se peinó con ondas suaves que enmarcaban su rostro. Mientras se miraba en el espejo, Marina sintió una punzada de inseguridad que intentó ignorar. A los 32 años, seguía siendo una mujer atractiva, pero últimamente había notado que Roberto Varelli la miraba cuando llegaba a casa. La mesa del comedor estaba decorada como si fuera un restaurante de lujo. Marina había puesto el mantel de encaje que habían recibido como regalo de bodas, las copas de cristal que solo usaban en ocasiones especiales y había distribuido pétalos de rosa alrededor de las velas. El aroma del mole llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las flores frescas que había colocado en el centro de la mesa.
Todo estaba perfecto, exactamente como Marina lo había imaginado. Roberto tenía que llegar a las 7, pero las manecillas del reloj marcaban las 7:30 y él aún no aparecía. Marina revisó su teléfono varias veces, pero no había ningún mensaje explicando el retraso. Decidió encender las velas y servir el vino para que estuviera a temperatura ambiente cuando él llegara. Mientras esperaba, Marina se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en la sala, tratando de calmar los nervios que comenzaban a invadirla. A las 8:15, Marina escuchó el sonido de las llaves en la puerta principal. Su corazón se aceleró de emoción y corrió hacia la entrada para recibir a Roberto. Él entró con el traje arrugado, la corbata floja y los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. Cuando finalmente levantó la mirada y vio a Marina, su expresión no fue la de sorpresa y admiración que ella esperaba, sino más bien de molestia. «¿Qué es todo esto?», preguntó Roberto, señalando las velas y las flores con un gesto de fastidio. «Pensé que habíamos quedado en que no íbamos a hacer nada especial este año». Marina sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Roberto, es nuestro 10º aniversario. Nunca dijimos que no íbamos a celebrarlo. De hecho, yo te mencioné mis planes hace una semana». «Ay, Marina, estoy cansado. Fue un día muy pesado en la oficina», respondió Roberto, aflojándose la corbata completamente. «Además, tengo que contestar unos correos importantes». Pero Marina ya había invertido demasiado tiempo y energía en esta noche como para rendirse tan fácilmente. «Por favor, Roberto, solo es una cena. Podemos hablar, recordar nuestros buenos momentos y brindar por nosotros. Los correos pueden esperar 1 hora». Roberto suspiró con exageración, como si Marina le estuviera pidiendo el favor más grande del mundo. «Está bien, pero que sea rápido». Durante la cena, Marina intentó iniciar conversaciones sobre sus recuerdos juntos, sus planes para el futuro e incluso sobre cosas triviales como las vacaciones que habían planeado para diciembre. Pero Roberto respondía con monosílabos, con la mirada perdida en algún punto de la pared o simplemente revisando su teléfono cada vez que creía que Marina no estaba viendo. Era como si estuviera cenando con un extraño, no con el hombre con quien había compartido los últimos 10 años de su vida. «Roberto, ¿podrías por favor dejar el teléfono?», le pidió Marina con la voz más dulce que pudo encontrar. «Es nuestra noche. Es solo un mensaje importante», murmuró él. Pero Marina alcanzó a ver que no era un correo de trabajo, sino una conversación de WhatsApp con un contacto que tenía un corazón al lado del nombre. Marina decidió ignorar esa señal de alarma que se encendió en su mente. En lugar de confrontarlo, se levantó para traer la botella de champán que había estado guardando para el brindis especial. Era una botella cara, de una marca francesa que habían descubierto juntos durante su luna de miel en París. Marina había estado ahorrando durante meses para comprarla, pensando que sería el toque perfecto para esta celebración. «Mira lo que tengo», dijo Marina, mostrando la botella con una sonrisa esperanzada. «¿Recuerdas? Es la misma marca que tomamos en aquella terraza en Montmartre». Roberto levantó la mirada del teléfono por primera vez en toda la noche, pero su expresión no fue de reconocimiento cariñoso, sino de algo que Marina no pudo descifrar en ese momento. «Ah, sí, claro». Marina descorchó la botella con cuidado y sirvió el champán en las copas especiales. Sus manos temblaban ligeramente, no de emoción, sino de una ansiedad que no lograba explicar. Algo en la actitud de Roberto la tenía inquieta, pero ella se aferró a la esperanza de que el brindis cambiaría el rumbo de la noche. «Bueno», dijo Marina, levantando su copa con una sonrisa que esperaba fuera contagiosa, «brindemos por nosotros, por estos 10 años increíbles que hemos compartido y por todos los que vienen». Roberto tomó su copa, pero en lugar de mirarla a los ojos como habían hecho en tantos brindis anteriores, mantuvo la mirada fija en el líquido dorado. Marina esperó a que él dijera algo romántico,
algo que validara todo el esfuerzo que había puesto en esta noche. Pero las palabras que salieron de la boca de Roberto fueron como dagas que atravesaron su corazón. «Por Elena», dijo Roberto, levantando su copa con una sonrisa que Marina no había visto en meses. «Por Elena, la única mujer que he amado de verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina sintió como si el tiempo se hubiera detenido y como si todas las palabras del mundo hubieran desaparecido. La copa tembló en su mano mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Roberto había pronunciado el nombre de su exnovia, la mujer con quien había estado antes de conocer a Marina, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Marina, con la voz apenas audible. Roberto parecía haber salido de un trance, como si recién se diera cuenta de lo que había dicho. Pero en lugar de disculparse o explicar, decidió continuar con una crueldad que Marina nunca había visto en él. «Marina, tenemos que hablar. Elena regresó a la ciudad hace 3 meses. Hemos estado hablando y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas sobre nosotros, sobre este matrimonio». Marina dejó su copa sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Hablando? ¿Qué significa eso de que han estado hablando?». «Significa que nunca dejé de amarla», respondió Roberto con una frialdad que heló la sangre de Marina. «Cuando Elena se fue a estudiar a Europa, yo creí que había superado lo nuestro. Contigo construí algo cómodo, algo estable, pero nunca sentí esa pasión que tenía con ella». Cada palabra era como un golpe físico para Marina. Ella había dedicado 10 años de su vida a amar a este hombre, a construir un hogar con él, a sacrificar sus propios sueños para apoyarlos de él. Y ahora Roberto le estaba diciendo que todo había sido una mentira, que ella había sido solo una segunda opción, un premio de consolación. «Roberto, no puedes estar hablando en serio», Marina logró decir, aunque su voz sonaba irreconocible para sus propios oídos. «Somos marido y mujer. Hemos construido una vida juntos. Una vida que nunca debió existir», replicó Roberto, ahora con una crueldad que parecía haber estado guardando durante años. «Elena me escribió hace 3 meses. Me dijo que nunca me había olvidado, que había cometido un error al irse, y yo me di cuenta de que tampoco la había olvidado». Marina se puso de pie, sintiendo que las piernas Barely la sostenían. «¿Me estás diciendo que durante estos 3 meses has estado teniendo una aventura emocional con tu exnovia?» «No es una aventura, Marina. Es amor verdadero. Algo que tú nunca entenderías porque nunca lo has sentido». Esas palabras fueron el golpe final. Marina había amado a Roberto con cada fibra de su ser. Había puesto su corazón completo en esta relación y ahora él le estaba diciendo que ese amor no tenía valor, que no era real, que no era suficiente. Sin decir una palabra más, Marina salió corriendo hacia el jardín. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron como una cascada imparable. Se sentó en el columpio que Roberto le había instalado para su 5º aniversario, ironías del destino, y lloró como nunca había llorado en su vida adulta. El vestido rojo que había elegido con tanto cuidado ahora se sentía como una broma cruel. Las velas que había encendido con tanto amor seguían ardiendo en el comedor, iluminando una mesa que había sido testigo de la destrucción de su matrimonio. Y las palabras de Roberto resonaban en su mente una y otra vez. «Por Elena, la única mujer que he amado de verdad». Marina se abrazó a sí misma mientras el frío de la noche la envolvía. En ese momento, no sabía que esta sería la noche que cambiaría su vida para siempre, pero no de la manera que había imaginado. Esta sería la noche en que comenzaría su verdadero despertar. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla de la que Marina no podía despertar. Después de aquella noche devastadora, Roberto había actuado como si nada hubiera pasado, como si destruir el corazón de su esposa en su aniversario de bodas fuera algo completamente normal. Se levantaba temprano, se duchaba cantando y se iba al trabajo con una sonrisa que Marina no había visto en meses.
Era como si hubiera recuperado una vitalidad que había perdido durante años, pero que ahora brotaba a costa del sufrimiento de ella. Marina, por el contrario, apenas podía levantarse de la cama. Había pasado la primera noche despierta, mirando el techo y reviviendo cada momento de aquella cena maldita. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un disco rayado. Por Elena, la única mujer que he amado de verdad. No importaba cuántas veces las escuchara en su cabeza, seguían siendo igual de dolorosas, igual de incomprensibles. El segundo día, Marina encontró la fuerza para levantarse solo porque necesitaba usar el baño. Al pasar por el estudio de Roberto, notó que había dejado su teléfono sobre el escritorio mientras se duchaba. Algo en su interior, una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas, la impulsó a tomarlo. Con manos temblorosas, Marina deslizó la pantalla y se dio cuenta de que Roberto no había puesto contraseña. Era como si quisiera que ella viera lo que había estado ocultando. Lo primero que apareció fue una conversación de WhatsApp con Elena Martínez. El corazón de Marina se detuvo cuando vio las fotos de perfil. Elena seguía siendo hermosa, tal vez más de lo que recordaba. Era rubia, de ojos azules, con esa sonrisa perfecta que Marina había envidiado secretamente durante los primeros años de su matrimonio. Pero lo que realmente la destruyó fueron los mensajes. Mi amor, no puedo dejar de pensar en ti, había escrito Elena apenas 2 días antes. Estos 10 años separados han sido una tortura. Sé que cometí un error al irme a París, pero ahora que he regresado, no puedo seguir fingiendo que no te amo. La respuesta de Roberto había sido inmediata. Elena, mi corazón, tú sabes que nunca dejé de amarte. Este matrimonio con Marina ha sido solo una forma de pasar el tiempo hasta que regresaras. Ella es una buena mujer, pero no tiene ni la mitad de tu elegancia, tu inteligencia, tu pasión. Marina sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Con dedos temblorosos, continuó leyendo. Había mensajes de Roberto describiendo lo aburrida que era su vida matrimonial, lo predecible que era Marina, lo mucho que extrañaba la conexión intelectual que tenía con Elena. Había fotos de Roberto en restaurantes elegantes, en cafeterías del centro, siempre con la misma sonrisa radiante que ya no le dedicaba a Marina. ¿Cuándo vas a dejar a tu esposa?, había preguntado Elena en un mensaje reciente. Ya llevamos 3 meses redescubriéndonos. No puedo seguir siendo la otra mujer. Muy pronto, mi amor, había respondido Roberto. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Marina es muy dependiente emocionalmente y no quiero que haga una tontería. Marina dejó caer el teléfono como si fuera un hierro candente. La humillación que había sentido durante la cena no era nada comparado con esto. Roberto no solo la había engañado emocionalmente durante meses, sino que la había descrito como una carga, como una persona patética e inestable. Peor aún, había estado planeando abandonarla desde el principio de su aventura con Elena. Cuando Roberto salió del baño, encontró a Marina sentada en el sofá de la sala con el teléfono en la mesa de centro. Por un momento, él pareció sorprendido, pero rápidamente su expresión cambió a una de molestia. ¿Revisaste mi teléfono?, le preguntó con un tono acusatorio que hizo que Marina se sintiera como si ella fuera la culpable. Roberto, ¿cómo pudiste hacerme esto?, Marina logró decir, aunque su voz sonaba quebrada. Llevamos 10 años casados, 10 años de mi vida que dediqué a amarte, a construir un hogar contigo. Marina, no dramatices, respondió Roberto, con una frialdad que ella nunca había visto. Las cosas simplemente no funcionaron entre nosotros. Tú lo sabes. Hemos estado como roommates durante años. Eso no es cierto, gritó Marina poniéndose de pie. Yo he tratado de conectar contigo, de mantener viva nuestra relación. Tú eres el que se alejó, el que empezó a tratarme como si fuera invisible. Roberto se rió con una crueldad que heló la sangre de Marina. ¿Conectar? ¿Tú llamas conexión a tus intentos desesperados de llamar mi atención? Marina, tú eres predecible.
Siempre has sido predecible. Elena y yo tenemos conversaciones fascinantes sobre arte, literatura, filosofía. Contigo solo hablamos de la casa, de las cuentas, de cosas mundanas. Cada palabra era como una puñalada. Marina se dio cuenta de que Roberto había estado guardando estos pensamientos crueles durante años, esperando el momento perfecto para usarlos como armas. ¿Y qué hay de todo lo que hemos construido juntos? ¿Qué hay de los sueños que compartimos? ¿Cuáles sueños, Marina? ¿Tu sueño de tener hijos que nunca llegaron? ¿Tu sueño de viajar por el mundo que nunca concretamos porque preferías quedarte en casa? Tú nunca tuviste ambiciones reales. Elena acaba de abrir su propia galería de arte en Europa. Ella es una mujer exitosa, interesante, sofisticada. Marina sintió que cada comparación era como recibir una bofetada. Roberto estaba sistemáticamente destruyendo todo lo que ella creía sobre sí misma, sobre su matrimonio, sobre su valor como persona. Roberto, por favor, podemos intentar arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja. No hay nada que arreglar, Marina. Yo ya tomé mi decisión. Elena y yo vamos a intentar tener una relación seria. Tú mereces estar con alguien que te ame de verdad, no con alguien que está contigo por costumbre. La hipocresía de esas palabras fue lo que finalmente quebró la resistencia de Marina. Roberto hablaba como si estuviera haciendo un favor al abandonarla, como si su crueldad fuera en realidad un acto de bondad. Marina no pudo soportar más y salió corriendo hacia su habitación, donde se encerró y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Durante las siguientes horas, Marina se quedó paralizada en su cama, incapaz de procesar completamente lo que estaba pasando. Su matrimonio había terminado, pero más que eso, su realidad completa había sido destruida. Todo lo que creía sobre el amor, sobre su relación, sobre su propia identidad, había resultado ser una ilusión. Fue entonces cuando decidió llamar a su hermana Patricia. Patricia vivía en Guadalajara, pero Marina sabía que si le contaba lo que había pasado, ella encontraría la manera de ayudarla. Con manos temblorosas, marcó el número de su hermana. «Marina, ¿qué pasa? Suenas terrible», fue lo primero que dijo Patricia al contestar. Marina intentó hablar, pero solo pudo sollozar. Entre lágrimas, le contó todo lo que había pasado. La cena del aniversario, las palabras crueles de Roberto, los mensajes que había encontrado en su teléfono. Patricia la escuchó en silencio, pero Marina podía sentir su indignación creciendo con cada detalle. «Ese cabrón», dijo Patricia finalmente. «Marina, me voy ahorita mismo para México. No te voy a dejar sola con ese idiota ni un segundo más. Patricia, no es necesario que vengas. Puedo manejar esto yo sola». ¿Manejar qué? ¿Manejar que tu marido te esté torturando psicológicamente? ¿Manejar que ese narcisista te esté haciendo sentir como si tú fueras la culpable de sus infidelidades? Marina, escúchame bien, ya estoy empacando, llego mañana en la tarde. Esa noche, Roberto llegó aún más tarde que los días anteriores. Cuando entró a la casa, traía el aroma de un perfume que Marina no reconocía. Él ni siquiera intentó disimular. Parecía casi orgulloso de que ella supiera que había estado con Elena. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en su sillón favorito, como si fuera el dueño absoluto de la casa. «Marina, tenemos que hablar sobre los aspectos prácticos de nuestra separación», le dijo sin siquiera mirarla. «Obviamente, yo me voy a quedar con la casa. Tú puedes llevarte tus cosas personales, pero todo lo demás lo compramos juntos, así que tendremos que dividirlo». Marina lo miró con incredulidad. «Roberto, ¿estás hablando en serio? ¿Ni siquiera vas a intentar que funcione nuestro matrimonio? Marina, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Tú sabes que esto no está funcionando desde hace años. Yo solo fui honesto contigo sobre mis sentimientos». ¿Honesto? Marina sintió que la rabia comenzaba a reemplazar a la tristeza. ¿Tú llamas honestidad a engañarme durante 3 meses? ¿A humillarme en nuestro aniversario? ¿A compararme constantemente con tu exnovia?
Roberto suspiró con exasperación. Mira, Marina, si no puedes manejar esto como una adulta, entonces tal vez es mejor que me vaya a quedar a casa de un amigo mientras tú procesas todo esto. Necesito espacio para pensar. Marina sabía perfectamente que Roberto no se iba a quedar en casa de ningún amigo. Se iba a quedar con Elena, probablemente en el departamento elegante que ella había rentado en la zona más exclusiva de la ciudad. Pero en lugar de confrontarlo, Marina solo asintió. Ya no tenía fuerzas para pelear. Al día siguiente, Patricia llegó como había prometido. Cuando Marina abrió la puerta y vio a su hermana, se derrumbó completamente. Patricia la abrazó con fuerza, dejando que Marina llorara en su hombro como cuando eran niñas. «Ya estoy aquí, hermana. Ya estoy aquí», le susurró Patricia acariciando su cabello. «Ese hijo de puta no te va a lastimar nunca más». Patricia se quedó en la casa esa noche y cuando Roberto llegó para recoger algunas cosas, se encontró con una mujer que no estaba dispuesta a tolerar sus manipulaciones. Marina observó desde la cocina mientras Patricia le decía sus verdades. «Tú sabes qué, Roberto», le dijo Patricia con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Desde el día que conociste a mi hermana, yo supe que eras un narcisista. Pero Marina te amaba tanto que no quería escuchar mis advertencias». «Patricia, esto no es asunto tuyo», respondió Roberto, pero Marina pudo notar que estaba incómodo. «Sí es mi asunto cuando lastimas a mi hermana. Tú la has estado manipulando durante años, haciéndola sentir que no era suficiente, que tenía que esforzarse más para merecer tu amor. Pero la verdad es que tú nunca fuiste suficiente para ella». Marina sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en días. Patricia estaba diciendo todas las cosas que ella había querido decir, pero no había tenido el valor de expresar. «Marina es una mujer increíble», continuó Patricia. «Es inteligente, talentosa, hermosa y tiene un corazón enorme. Tú aprovechaste eso. Te aprovechaste de su generosidad, de su amor incondicional, de su deseo de hacer que este matrimonio funcionara». Roberto tomó sus cosas y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, Marina llamó a su mejor amiga Lucía y le contó todo lo que había pasado. Lucía también insistió en venir a acompañarla, y al día siguiente, Marina se encontró rodeada de las dos mujeres más importantes de su vida. Entre las tres, comenzaron a reconstruir la historia real de su matrimonio. Patricia y Lucia le ayudaron a Marina a recordar todos los momentos en que Roberto la había menospreciado sutilmente. Como aquella vez que Marina había sugerido tomar clases de baile juntos y Roberto había respondido: «Marina, eres muy torpe para el baile. Mejor busquemos algo más adecuado para ti». O cuando Marina había querido retomar su negocio de repostería y Roberto le había dicho: «¿No crees que ya tienes suficiente trabajo manteniendo la casa? Además, no creo que tengas las habilidades empresariales necesarias». «Él sistemáticamente destruyó tu autoestima», le explicó Lucía. «Te hizo creer que no eras capaz de nada, que tenías suerte de tenerlo a él». Marina comenzó a ver patrones que antes había ignorado. Roberto siempre había encontrado formas de sabotear sus éxitos pequeños. Cuando ella cocinaba algo especial, él encontraba algo que criticar. Cuando ella se arreglaba para una ocasión especial, él hacía comentarios sobre su peso o su ropa. Cuando ella expresaba opiniones sobre temas importantes, él las descartaba como ingenuas o simplistas. «¿Cómo pude ser tan ciega?», se preguntó Marina esa noche mientras las tres estaban sentadas en la sala. «No fuiste ciega», le respondió Patricia. «Fuiste víctima de abuso emocional. Los narcisistas son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables por sus propias manipulaciones». Esa noche, Marina tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No iba a seguir siendo víctima de Roberto. No iba a permitir que él siguiera controlando su narrativa, su autoestima, su futuro. Por primera vez en días, Marina sintió algo parecido a la determinación. Roberto había elegido a Elena, había elegido destruir su matrimonio,
Había elegido lastimar a la persona que más lo había amado, pero Marina también tenía derecho a elegir, y ella eligió no seguir siendo víctima. La primera cita con la psicóloga doctora Carmen Herrera fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Marina. Patricia había insistido en acompañarla, y mientras esperaban en la sala de la consulta, Marina sentía que las manos le sudaban y el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Nunca antes había necesitado ayuda profesional, y parte de ella se sentía como si estuviera admitiendo una derrota al estar ahí. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un chongo elegante y una sonrisa cálida que inmediatamente hizo que Marina se sintiera menos nerviosa. Su oficina estaba decorada con colores suaves y tenía plantas que le daban un ambiente acogedor. Cuando Marina comenzó a contar su historia, las palabras salieron como una cascada que había estado contenida durante demasiado tiempo. «Marina», le dijo la doctora después de escuchar atentamente durante casi una hora, «lo que me estás describiendo es un patrón clásico de abuso emocional y manipulación psicológica. Quiero que entiendas que nada de lo que ha pasado es tu culpa». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Marina. Durante semanas había estado cargando con la culpa, preguntándose qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente para salvar su matrimonio. Escuchar a una profesional confirmar que ella había sido víctima de abuso le dio la validación que tanto necesitaba. «Roberto utilizó técnicas de manipulación muy sofisticadas», continuó la doctora. «El gaslighting, que es hacer que la víctima dude de su propia realidad, la comparación constante con otras mujeres para minar tu autoestima, el aislamiento emocional y la devaluación sistemática de tus logros y opiniones. Todo esto está diseñado para hacer que la víctima se sienta dependiente del abusador». Marina salió de esa primera sesión sintiéndose extrañamente liberada. Por primera vez en semanas, no se sentía loca o exagerada. Sus sentimientos eran válidos, su dolor era real y su reacción era completamente normal para alguien que había vivido lo que ella había vivido. Paralelamente, Patricia había insistido en que Marina consultara con un abogado especializado en divorcios. El licenciado Miguel Ramírez tenía su oficina en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que intimidó un poco a Marina al principio. Pero cuando se sentó frente al escritorio del abogado, un hombre de unos 50 años con una presencia tranquila pero firme, Marina se sintió en buenas manos. «Señora Marina», le dijo el licenciado después de revisar los documentos que ella había traído, «necesitamos actuar rápido. Si su esposo ha estado planeando este divorcio durante meses, es muy probable que ya haya tomado medidas para proteger sus activos». Esas palabras resultaron ser proféticas. Cuando el licenciado investigó las finanzas de la pareja, descubrió que Roberto había estado moviendo dinero de las cuentas conjuntas a cuentas personales durante los últimos 4 meses. Había vaciado la cuenta de ahorros que habían estado construyendo juntos para comprar una casa más grande y había transferido la mayoría de sus inversiones a su nombre únicamente. «¿Cómo es posible que haya hecho esto sin mi autorización?», preguntó Marina, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. Desafortunadamente, en muchas de estas cuentas, él tenía autorización para hacer movimientos unilaterales, explicó el licenciado. «Pero no se preocupe, tenemos formas legales de recuperar lo que le corresponde». Pero lo que más impactó a Marina fue descubrir que Roberto había estado consultando con su propio abogado desde hacía 5 meses. El licenciado Ramírez había logrado obtener información que sugería que Roberto había comenzado a planear el divorcio incluso antes de que Elena regresara oficialmente a la ciudad. Había estado preparando su salida del matrimonio con una frialdad calculadora que Marina nunca había imaginado posible.
Su esposo es un hombre muy meticuloso, le comentó el licenciado. Ha estado documentando supuestos problemas matrimoniales, probablemente para presentar un caso de incompatibilidad irreconciliable. Pero nosotros podemos contrarrestar eso con evidencia de su infidelidad emocional y el vaciado de cuentas. En lugar de sentirse destrozada por estas revelaciones, Marina experimentó algo completamente inesperado: fortaleza. Cada nueva evidencia de la traición calculada de Roberto la hacía sentir menos culpable y más determinada. Ya no estaba lidiando con el fin de un matrimonio por diferencias irreconciliables. Estaba lidiando con un hombre que la había manipulado y engañado sistemáticamente durante meses, tal vez años. Fue durante este periodo de descubrimientos legales que Marina tomó una decisión que cambiaría su vida. Iba a retomar su negocio de repostería. Años atrás, antes de casarse con Roberto, Marina había tenido un pequeño pero próspero negocio haciendo pasteles personalizados para bodas y eventos especiales. Sus creaciones eran verdaderas obras de arte culinario y tenía una lista de espera de clientes que querían sus servicios. Pero cuando se casó con Roberto, él la había convencido gradualmente de que abandonara el negocio. «Es muy estresante para ti», le había dicho. «Además, yo gano suficiente para mantenernos a los dos. ¿Por qué no te enfocas en hacer nuestro hogar perfecto?» Marina había cedido, creyendo que Roberto tenía sus mejores intereses en mente. Ahora se daba cuenta de que él simplemente no quería que ella tuviera independencia económica. Lucía fue quien la motivó a retomar la repostería. «Marina, ¿te acuerdas de aquel pastel que hiciste para mi boda?» Todos los invitados preguntaron quién lo había hecho. «Tenías un talento increíble y estoy segura de que aún lo tienes». Con el apoyo de Patricia y Lucía, Marina comenzó a convertir la cocina de su casa en un pequeño estudio de repostería. Compró nuevos moldes, decoraciones y todos los ingredientes de alta calidad que había extrañado durante años. La primera vez que volvió a amasar, a decorar, a crear algo hermoso con sus propias manos, Marina sintió una alegría que había olvidado que existía. Sus primeros pasteles después de tantos años no fueron perfectos, pero cada uno era mejor que el anterior. Marina redescubrió no solo su talento, sino también su pasión. Trabajar con sus manos, crear algo bello y delicioso, ver la sonrisa en el rostro de las personas cuando probaban sus creaciones. Todo esto le recordó quién había sido antes de perderse en el matrimonio con Roberto. Lucía le ayudó a crear una página en Instagram para mostrar sus creaciones, y las órdenes comenzaron a llegar sorprendentemente rápido. Primero fueron amigas de Lucía, luego conocidas de Patricia, y pronto Marina tenía más trabajo del que podía manejar sola. Cada pastel vendido era una pequeña victoria, una prueba de que ella era capaz, talentosa e independiente. Las sesiones con la doctora Herrera continuaron semanalmente y Marina pudo ver cómo su autoestima se reconstruía gradualmente. La psicóloga le ayudó a identificar los patrones negativos de pensamiento que Roberto había implantado en su mente durante años. «Cada vez que te escuches diciéndote a ti misma que no eres suficiente», le explicó la doctora, «detente y pregúntate, ¿esta es mi voz o es la voz de Roberto?» Marina comenzó a llevar un diario donde escribía sus logros diarios, por pequeños que fueran. «Hoy horneé 3 pasteles perfectos. Hoy una clienta me dijo que mi trabajo era el más hermoso que había visto. Hoy me miré en el espejo y me gustó lo que vi». Cada entrada era un paso más hacia la recuperación de su identidad. Patricia decidió quedarse en la ciudad por tiempo indefinido, consiguiendo un trabajo remoto que le permitía apoyar a Marina durante este proceso. «Mi hermana me necesita», le dijo a su jefe, «y yo no la voy a abandonar». Tener a Patricia en casa no solo le daba apoyo emocional a Marina, sino que también le permitía tomar más órdenes de repostería, ya que Patricia la ayudaba con las entregas y la administración del negocio. Fue durante la 6ª semana, después de la noche del aniversario,
que Roberto hizo su primera aparición inesperada en la casa. Marina estaba en la cocina, decorando un pastel de 3 pisos para una boda, cuando escuchó la llave en la puerta principal. Su primer instinto fue de pánico, pero luego se recordó a sí misma que esta era su casa también y que ella tenía todo el derecho de estar ahí. Roberto entró luciendo cansado y desarreglado, muy diferente al hombre confiado que había salido de esa casa semanas atrás. Cuando vio a Marina en la cocina, rodeada de pasteles y decoraciones, su expresión fue de genuina sorpresa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, señalando el equipamiento de repostería que ahora ocupaba gran parte de la cocina. «Es mi negocio», respondió Marina con una calma que la sorprendió a ella misma. «Retomé la repostería». Roberto frunció el ceño. «Marina, sabes que la cocina no es lugar para un negocio. Esto es un desastre». Pero esta vez, las palabras de Roberto no tuvieron el efecto de siempre. En lugar de sentirse avergonzada o defensiva, Marina sintió una extraña serenidad. «Roberto, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas quedándote en casa de un amigo». Por primera vez desde que Marina lo conocía, Roberto parecía inseguro. Sus ojos evitaron los de ella mientras balbuceaba una explicación. Necesitaba recoger algunas cosas. «Y pues, bueno, también quería hablar contigo sobre nosotros». Marina dejó la manga pastelera que tenía en la mano y se limpió las manos en el delantal. «¿Sobre nosotros? Roberto, hace 6 semanas me dijiste que nunca me habías amado realmente. ¿De qué quieres hablar exactamente?» «Marina, tal vez fui muy duro contigo esa noche. Estaba confundido, estresado. He estado pensando mucho y creo que podríamos intentar solucionarlo». Las palabras de Roberto sonaban vacías, como si estuviera leyendo un guión en el que no creía realmente. Marina lo estudió cuidadosamente y pudo ver algo en sus ojos que nunca había visto antes: desesperación. «¿Qué pasó con Elena?», preguntó Marina directamente. Roberto se tensó visiblemente. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que tú y yo tenemos 10 años juntos. Eso tiene que significar algo». Pero Marina ya no era la mujer ingenua que había sido 6 semanas atrás. Las sesiones con la doctora Herrera le habían enseñado a reconocer las tácticas de manipulación, y esto tenía todas las características de un intento desesperado de control. «Roberto, Elena te rechazó, ¿verdad?». Marina vio cómo el rostro de Roberto se ruborizó, confirmando sus sospechas. «Te dejó claro que no quiere nada serio contigo, y ahora vienes corriendo de regreso conmigo como si fuera tu segunda opción». «Marina, no es así. Yo genuinamente quiero arreglar nuestro matrimonio». Marina se rió, y fue una risa genuina, no amarga ni dolida. «Roberto, hace 6 semanas tú me dijiste que yo era predecible, aburrida, que no tenía ambiciones. Me comparaste con Elena en todo, me humillaste en nuestro aniversario. ¿Y ahora quieres que crea que de repente has cambiado de opinión?». Roberto intentó acercarse a ella, pero Marina levantó una mano para detenerlo. «Marina, todos cometemos errores. Yo cometí un error terrible, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia de pareja». «Roberto», dijo Marina con una firmeza que venía desde lo más profundo de su ser, «es demasiado tarde. Ya inicié los trámites de divorcio». La expresión de Roberto cambió de súplica a shock y luego a rabia. «¿Divorcio? Marina, estás siendo dramática. Solo necesitas tiempo para procesar todo esto». «No estoy siendo dramática, Roberto. Estoy siendo inteligente. Por primera vez en años, estoy pensando con claridad». Marina señaló hacia la sala, donde las cajas con los documentos legales estaban visibles. «Mi abogado encontró todas las cuentas que vaciaste, todas las transferencias que hiciste sin mi conocimiento. También encontró evidencia de que has estado planeando este divorcio desde hace meses». Roberto palideció. «Marina, yo solo estaba siendo precavido». «Roberto, sal de mi casa», dijo Marina con una autoridad que nunca había tenido antes. «Tienes 3 días para recoger tus cosas. Después de eso, cualquier comunicación será a través de nuestros abogados». «Marina,
No puedes estar hablando en serio. Soy tu esposo. No, respondió Marina quitándose el anillo de matrimonio y colocándolo sobre la mesa de la cocina. Tú eras mi esposo. Ahora eres el hombre que me traicionó, me manipuló y me humilló, pero ya no tienes poder sobre mí. Roberto intentó argumentar, suplicar y finalmente amenazar, pero Marina se mantuvo firme. Cuando finalmente se fue, dando un portazo que hizo temblar toda la casa, Marina se sentó en su cocina rodeada de sus pasteles y sintió algo que no había experimentado en años: paz absoluta. Esa noche, Marina llamó a la doctora Herrera para contarle sobre el encuentro con Roberto. ¿Cómo te sientes después de todo eso?, le preguntó la psicóloga. Me siento libre, respondió Marina. Por primera vez en años, me siento completamente libre. 3 meses después de su último encuentro, Marina envió un mensaje a Roberto a través del licenciado Ramírez. El mensaje era simple pero poderoso. Restaurante Villa San Ángel, este viernes a las 7 de la noche. Traiga a su abogado. Es hora de finalizar esto definitivamente. Era el mismo restaurante donde habían celebrado su 10º aniversario, donde Roberto había destruido su mundo con un brindis por otra mujer. Ahora Marina había elegido ese lugar específicamente para cerrar este capítulo de su vida para siempre. Marina pasó toda la semana preparándose para este encuentro, pero no de la manera desesperada en que solía prepararse para complacer a Roberto. Esta vez, cada decisión que tomó fue para ella misma, para proyectar la fuerza y dignidad que había redescubierto durante estos meses de transformación. Eligió un traje sastre azul marino que había comprado con las ganancias de su negocio de repostería, unos zapatos de tacón que la hacían sentir poderosa, y se mandó a hacer el cabello en el salón más elegante de la ciudad. El viernes por la tarde, mientras se maquillaba frente al espejo de su habitación, Marina se detuvo un momento para observar a la mujer que la miraba de vuelta. Era ella, pero al mismo tiempo era alguien completamente diferente. Sus ojos tenían una seguridad que había estado ausente durante años. Su postura era erguida y confiada, y había algo en su expresión que irradiaba paz interior. Esta era la Marina que había existido antes de perderse en un matrimonio tóxico, pero mejorada, fortalecida por el dolor y la superación. Patricia la acompañó hasta el restaurante, aunque se quedaría en el auto esperando. «Hermana», le dijo Patricia mientras se estacionaban, «estoy tan orgullosa de ti. Mira en lo que te has convertido. Eres una guerrera». Marina sonrió y apretó la mano de su hermana. «No soy una guerrera, Patricia. Simplemente soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma». El licenciado Ramírez ya estaba esperando en la entrada del restaurante. Era un hombre elegante de mediana edad, con cabello plateado y una presencia que comandaba respeto. Durante estos meses se había convertido no solo en su representante legal, sino en una figura paternal que la había guiado a través del proceso más difícil de su vida. «Señora Marina», le dijo el licenciado con una sonrisa cálida, «está usted radiante. Roberto no va a saber que lo golpeó». Marina se rió suavemente. «Licenciado, creo que Roberto ya sabe que cometió el error más grande de su vida, pero es demasiado tarde para arrepentimientos». Entraron al restaurante y Marina pidió la misma mesa donde había cenado con Roberto aquella noche fatídica. Pero esta vez, ella llegaba como una mujer completamente diferente. El mesero que los atendía era el mismo de hace 3 meses, y Marina pudo ver el reconocimiento en sus ojos, seguido de algo parecido a la admiración cuando vio la transformación que había experimentado. Roberto llegó exactamente a las 7, acompañado de un hombre mayor que Marina asumió era su abogado. Pero cuando Roberto la vio, se detuvo en seco. La mujer que tenía frente a él no era la Marina quebrada y suplicante que había dejado meses atrás. Esta Marina era elegante, segura, y había algo en sus ojos que él nunca había visto antes: completa indiferencia hacia él. «Marina»,
dijo Roberto, y su voz sonaba insegura por primera vez desde que ella lo conocía. «Te ves diferente». «Hola, Roberto», respondió Marina con una sonrisa cortés pero fría. «Te presento al licenciado Miguel Ramírez, mi representante legal». Roberto se sentó frente a ella, y Marina pudo ver que él también había cambiado, pero no para bien. Tenía ojeras profundas, había perdido peso de manera poco saludable, y había algo desesperado en su mirada. Los meses viviendo con Elena aparentemente no habían sido el paraíso que él había imaginado. «Marina», comenzó Roberto, ignorando completamente al licenciado, «he estado pensando mucho sobre nosotros. Creo que cometí errores terribles y quiero hacer las cosas bien». El licenciado Ramírez intervino antes de que Marina pudiera responder. «Señor Roberto, estamos aquí para finalizar los términos del divorcio, no para discutir reconciliaciones. Mi clienta ha sido muy clara sobre sus intenciones». Roberto miró al abogado con irritación, pero luego volvió su atención a Marina. «Marina, por favor, sé que te lastimé, pero podemos superarlo. He terminado completamente con Elena. Me di cuenta de que tú eres la mujer de mi vida». Marina sintió una risa burbujeando en su pecho, pero se mantuvo compuesta. «Roberto, ¿terminaste con Elena o ella terminó contigo?». La pregunta golpeó su objetivo. Roberto se sonrojó y tartamudeó. «Eso no importa. Lo que importa es que quiero estar contigo». «Claro que importa», respondió Marina con una calma que sorprendió incluso a su abogado, «porque me ayuda a entender que no has cambiado en absoluto. Sigues siendo el mismo hombre que me ve como una opción secundaria, alguien a quien recurrir cuando tu primera elección no funciona». El licenciado Ramírez abrió su portafolio y sacó un conjunto de documentos. «Señor Roberto, señor», dirigiéndose al abogado de Roberto, «aquí están los términos finales del divorcio. Creemos que son justos considerando las circunstancias». El abogado de Roberto revisó los documentos y su expresión se volvió seria. «Esto es bastante agresivo», murmuró. «¿Agresivo?», preguntó el licenciado Ramírez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su cliente vació cuentas bancarias conjuntas, transfirió propiedades sin consentimiento de mi clienta y mantuvo una relación extramarital durante meses mientras planeaba secretamente el divorcio. Creemos que estamos siendo bastante generosos». Roberto miró los papeles por encima del hombro de su abogado y palideció. «Marina, ¿qué es esto? ¿Por qué estás pidiendo la mitad de todo?». «No estoy pidiendo la mitad de todo, Roberto», respondió Marina con una tranquilidad que contrastaba con la agitación creciente de él. «Estoy pidiendo lo que legalmente me corresponde. Y también estoy pidiendo compensación por los fondos que moviste sin mi autorización. Pero Marina, si hacemos esto, vamos a tener que vender la casa». «Ya vendí la casa, Roberto». La respuesta de Marina fue como una bomba. «La vendí la semana pasada. Era demasiado grande para mí sola y estaba llena de recuerdos que ya no quiero conservar». Roberto se puso de pie abruptamente, su compostura finalmente quebrándose. «Vendiste nuestra casa sin consultarme». El licenciado Ramírez intervino nuevamente. «La casa estaba a nombre de mi clienta únicamente. Su padre se la había heredado antes del matrimonio. Ella tenía todo el derecho legal de venderla». Marina había olvidado mencionar ese detalle a Roberto durante su matrimonio. La casa había sido un regalo de su padre cuando se graduó de la universidad, y por consejo del mismo padre, nunca había puesto el nombre de Roberto en la escritura. En ese momento, había pensado que era desconfianza innecesaria, pero ahora se daba cuenta de que su padre había sido más sabio de lo que ella había creído. «Compré un departamento hermoso en el centro», continuó Marina. «Tiene una cocina perfecta para mi negocio y una vista increíble. Es exactamente lo que necesito para esta nueva etapa de mi vida». Roberto se sentó nuevamente, visiblemente sacudido. «Marina, no entiendo qué te pasó. Tú no eras así. Tú eras dulce, comprensiva, dispuesta a perdonar». «Tienes razón», respondió Marina, y por primera vez en toda la conversación,
Su voz se suavizó ligeramente. Yo era así. Era una mujer que se perdió a sí misma tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que nunca la valoró. Pero esa mujer se fue la noche que brindaste por otra mujer en nuestro aniversario. Marina hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Roberto. ¿Sabes qué descubrí durante estos meses, Roberto? Descubrí que soy increíble. Descubrí que tengo talentos que había olvidado, fortalezas que nunca supe que tenía y la capacidad de ser feliz por mí misma, algo que nunca pude ser contigo. Roberto intentó una última táctica. Marina, sé que te lastimé, pero si realmente me amaras, me darías una segunda oportunidad. Las parejas que se aman de verdad superan este tipo de obstáculos. Fue entonces cuando Marina sintió la última pieza del rompecabezas encajar en su lugar. Roberto todavía estaba tratando de manipularla, de hacerla sentir culpable por no perdonarlo, de convertir su fortaleza en una deficiencia emocional. Pero esta vez, Marina vio la manipulación con perfecta claridad. «Roberto», dijo Marina, levantándose de su silla con una elegancia que hizo que todo el restaurante la mirara, «yo te amé incondicionalmente durante 10 años. Te amé cuando me criticabas, cuando me menospreciabas, cuando me hacías sentir que no era suficiente. Te amé incluso cuando me humillaste públicamente, pero el amor verdadero también incluye el amor propio. Y por primera vez en mi vida me amo lo suficiente como para no aceptar migajas emocionales de alguien que me ve como una opción secundaria». Marina tomó la copa de agua que tenía frente a ella y la levantó como un brindis. «Por mi divorcio», dijo con una sonrisa radiante, «y por la vida que me espera sin ti». Se bebió el agua completa mientras Roberto la miraba con una mezcla de shock y lo que Marina finalmente pudo reconocer como respeto. Por primera vez en su relación, Roberto estaba viendo a Marina como una mujer fuerte e independiente, y eso lo estaba aterrorizando porque se daba cuenta de lo que había perdido. «Marina, por favor», dijo Roberto una última vez, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «No puedo perderte. Eres la única mujer que me ha amado realmente». Marina se detuvo en su camino hacia la puerta y se volteó hacia él una última vez. «Tienes razón, Roberto. Yo fui la única mujer que te amó incondicionalmente, pero tú elegiste deshacerte de ese amor como si no tuviera valor. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esa decisión». Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, Marina escuchó a Roberto sollozar detrás de ella, pero no se volteó. No por crueldad, sino porque finalmente había aprendido que no era su responsabilidad curar las heridas emocionales de un hombre que había elegido lastimarla. 6 meses después de esa noche en el restaurante, Marina estaba en la gran inauguración de su propia pastelería boutique, Dulces Sueños by Marina. El local estaba ubicado en una de las zonas más elegantes de la ciudad. Tenía ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural y estaba decorado con un estilo vintage elegante que reflejaba perfectamente la personalidad de Marina. La inauguración estaba llena de clientes, amigos, familiares y gente de la industria gastronómica que había escuchado sobre los increíbles pasteles de Marina. Patricia había volado desde Guadalajara especialmente para estar presente. Lucía había traído a toda su familia y la doctora Herrera también había asistido para celebrar el triunfo de su antigua paciente. Marina estaba radiante en un vestido blanco con flores bordadas que ella misma había elegido, sin consultar la opinión de nadie más. Su cabello estaba suelto en ondas naturales, llevaba un maquillaje que resaltaba su belleza natural, y había algo en su sonrisa que irradiaba una felicidad genuina que venía desde lo más profundo de su ser. «Señoras y señores», dijo Marina tomando el micrófono para dirigirse a sus invitados. «Hace un año yo era una mujer que había perdido su identidad, sus sueños y su amor propio. Pero descubrí que a veces necesitas que te rompan completamente para poder reconstruirte más fuerte». La multitud aplaudió
y Marina vio lágrimas en los ojos de Patricia y Lucia. Esta pastelería no es solo un negocio para mí. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para perseguir tus sueños y para amarte a ti mismo lo suficiente como para exigir el respeto que mereces. Marina levantó una copa de champán que había reservado especialmente para este momento. Brindo por todos ustedes que me han apoyado en este viaje. Brindo por las segundas oportunidades, por el poder de la autenticidad y por la libertad de ser exactamente quien estás destinado a ser. Mientras toda la multitud brindaba con ella, Marina sintió una paz y una alegría que nunca había experimentado durante su matrimonio. No necesitaba la validación de Roberto, no necesitaba que nadie más la completara, porque finalmente había aprendido que ella ya estaba completa por sí misma. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Marina se quedó sola en su pastelería limpiando los últimos detalles. Mientras acomodaba las sillas y apagaba las luces, reflexionó sobre el increíble viaje que había recorrido desde aquella noche devastadora de su aniversario. Roberto había intentado contactarla algunas veces durante estos meses, pero Marina había mantenido todas las comunicaciones a través de sus abogados hasta que el divorcio fue finalizado. Había escuchado a través de conocidos mutuos que él y Elena habían terminado definitivamente, que él estaba teniendo dificultades en el trabajo y que aparentemente había estado pidiendo información sobre Marina a cualquiera que la conociera. Pero Marina ya no sentía ni rencor ni satisfacción por los problemas de Roberto. Simplemente sentía indiferencia, que era la prueba más clara de que había sanado completamente. El hombre que una vez había sido el centro de su universo, ahora era simplemente un capítulo cerrado en el libro de su vida. Mientras cerraba la puerta de su pastelería y caminaba hacia su auto, Marina miró hacia el cielo estrellado y sonrió. Mañana sería otro día lleno de posibilidades, de clientes que atender, de pasteles que crear, de sueños que perseguir, y lo mejor de todo era que todas esas posibilidades le pertenecían completamente a ella. Marina había descubierto algo que Roberto nunca podría haberle dado: el amor incondicional hacia sí misma. Y con ese amor como base, sabía que cualquier cosa era posible. Su historia no había terminado con el divorcio. Apenas había comenzado con su renacimiento. La historia de Marina nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer, que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad fundamental para existir plenamente. Durante años, Marina creyó que amar a alguien más significaba sacrificar su propia identidad, sus sueños y su bienestar emocional. Pero el verdadero amor nunca requiere que te pierdas a ti mismo en el proceso. Muchas veces, como Marina, podemos encontrarnos en relaciones donde nuestro valor se mide por cuánto estamos dispuestos a tolerar, a perdonar o a sacrificar. Nos han enseñado que el amor incondicional significa aceptar cualquier comportamiento, sin importar cuánto nos lastime. Pero la historia de Marina nos demuestra que el amor incondicional también debe incluir el amor hacia nosotros mismos. El abuso emocional es silencioso y devastador. Llega disfrazado de pequeñas críticas, comparaciones aparentemente inocentes y comentarios que poco a poco van erosionando nuestra autoestima. Quienes lo perpetran son expertos en hacernos creer que nosotros somos el problema, que si fuéramos mejores, más interesantes, más atractivos, entonces seríamos dignos de amor verdadero. Pero Marina descubrió algo revolucionario. Ella ya era digna de amor desde el principio. No necesitaba cambiar, mejorar o convertirse en alguien más para merecer respeto y cariño genuino. El problema nunca fue ella. El problema fue estar con alguien incapaz de valorar el tesoro que tenía frente a él. La transformación de Marina no ocurrió de la noche a la mañana.
Fue un proceso doloroso de despertar, de reconocer patrones tóxicos, de buscar ayuda profesional y de reconstruir su identidad desde los cimientos. Cada paso hacia su sanación fue un acto de valentía, porque requirió enfrentar verdades incómodas y tomar decisiones difíciles. El momento más poderoso de su historia no fue cuando confrontó a Roberto en el restaurante, sino cuando se miró al espejo y decidió que ya no aceptaría migajas emocionales de nadie. Fue cuando entendió que merecía estar con alguien que la celebrara, no con alguien que la tolerara. La lección más profunda de esta historia es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. No importa cuántos años hayas invertido en una relación tóxica, cuánto tiempo hayas perdido dudando de tu propio valor o cuán imposible parezca reconstruir tu vida. Marina nos demuestra que con apoyo, determinación y amor propio podemos crear una vida más hermosa de la que jamás imaginamos posible. Hoy, mientras Marina celebra en su propia pastelería rodeada de personas que genuinamente la aman y la respetan, nos recuerda que la felicidad verdadera no viene de ser completado por otra persona, sino de estar completo contigo mismo. Cuando aprendes a amarte incondicionalmente, atraes relaciones que honran esa integridad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.